Tenemos en este momento a una de las personas más complejas, diría yo, del arte colombiano, por lo menos que ejerce una actividad bastante compleja en el arte, muchas veces difícil de entender. Ella ha trasegado por el mundo del arte en el performance con María Teresa Hincapié, que fue uno de los íconos del arte colombiano. Ha estado también con Marina Abramovic en el MoMA en Nueva York, presentando varios de los performances de esta artista, y también ha estado en eventos como el Salón Nacional de Artistas de Colombia. Estamos con María José Arjona. María José. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. María José, gracias a ti por estar con nosotros. Sabemos que te encuentras en pleno proceso de tu obra artística en Flora Ars Natura, Sí. En avistamiento. Yo quiero empezar por preguntarte, antes de hablar de avistamiento, antes de hablar de todo este proceso tan interesante que tienes, ¿cómo llegas al performance? Pues llegué al performance realmente como casi que por accidente. Tengo un entrenamiento previo en danza contemporánea y tuve un accidente en la rodilla, entonces me tocó cambiar un poco el uso del cuerpo, y entonces entré a la SAB. En la SAB me encontré un libro de Fluxus, conocí el trabajo de Beuys, y haciendo una investigación sobre el trabajo de Joseph Beuys me encontré unas fotocopias en blanco y negro en donde había una foto que no se veía bien porque en ese tiempo la fotocopia a veces salían o las fotos muy blancas o muy negras. Y era Ritmo Cero de Marina Abramovic. Entonces leí el texto y no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando hasta que finalmente pude tener el libro, el original, y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero tú querías hacer danza antes. Sí. Me parece que la danza también es un campo en el que hay tantas cosas que se pueden decir, pero digamos que físicamente no podía volver a tener ese rendimiento, y el performance me da la oportunidad de encontrarme otro cuerpo, de rearticularlo desde otro lado, pero además de extenderme también en el tiempo infinitamente, que eso no se puede en danza. Entonces esa fue como una de las grandes, como algo que me sedujo mucho fue el tiempo, porque siempre me quejaba mucho por la temporalidad de las cosas. Yo he tenido, el performance es algo tan difícil de definir que no existe la palabra castellana, Sí. para este asunto. Y yo sí te quiero hacer la pregunta más sencilla, ¿qué es el performance? Yo creo que lo más bello, o sea, casi que vamos a volver a lo mismo, es la no definición. A mí me parece interesante que no se pueda definir, precisamente porque como artista de performance te deja como explorar una cantidad de campos, una cantidad de ideas, posibilidades también, y esa no definición permite también que haya mucha experimentación. Entonces dependiendo también de los sitios donde vayas, también vas viendo cómo se adapta ese término a artes vivas, las artes del cuerpo, arte no objetual, pero también depende mucho de cómo está utilizando uno el cuerpo en su propia obra. Lo que sí es claro es que para la audiencia no sé cómo funciona eso, pero la gente sabe cuando está yendo a un performance y cuando está yendo a algo que tiene que ver con danza o con teatro. No es una representación. Claro. No, nunca. Creo que es antes de la forma, como sí, antes de. Pues está bien. Exacto. Está bien. Es como antes de poder llegar a esa definición concreta de algo. Creo que el performance juega mucho con esos límites, con esos bordes, con esas sombras también, en las que no hay claramente una luz, y tampoco sirve mucho el discurso solamente racional, digamos. Entonces se mezcla como toda la parte emotiva, como una cantidad de cosas que podrían sonar muy metafísicas, pero que son construcciones invisibles, como energéticas también, que se construyen en relación con el público. Entonces es fantástico que no haya una definición. Tú hablabas del tiempo, que para ti era importante la posibilidad de extenderte en el tiempo que te proporciona hacer performance. Sí. Para los que no se acuerden, cuando ella habla de tiempo está hablando de 24 horas de performance, de horas y horas de performance. Horas, sí. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que y creo que es un tema pertinente y que trato de hacer mucho hincapié cada vez que puedo. Una cosa es hacer algo por 10 minutos
otra por media hora, otra por 2. Pero cuando te extiendes en el cuerpo, en el tiempo, hay algo que pasa en tu cuerpo. Y hay algo que le pasa al espectador que se permite también ese paso. Y es explorar precisamente ese límite que todos tenemos y es casi como esas fronteras con la muerte un poco. Y creo que es como el reto más grande del performance, es confrontarse a uno mismo a 24 horas de una actividad continua en la que no sabes muy bien qué es lo que va a venir, ¿no? Si va a ser el cansancio, si va a ser frío, si tu cabeza te va a jugar alguna pasada para hacerte como abortar la misión. Pero sí creo que hay algo muy, muy interesante en el tiempo y es el proceso. Que eso, por ejemplo, en danza lo tiene uno, pero totalmente como en la parte ya de los ensayos o de entrenar una coreografía, de entrenarte continuamente, y creo que viene mucho también de ahí esa disciplina de poder hacer como ciertas cosas durante una extensión larga. Pero yo recuerdo mucho el performance del Salón Nacional en Medellín, bueno, también el que hiciste en Arco en España este año, en el que te trasladabas varios metros, regresabas al lugar y en ese ir y volver se pasan las horas a un paso lento que es casi imperceptible y siente uno que tienes que pensar casi que el paso tan lento, todo tan aparentemente calculado. Llega un momento en que las personas que están alrededor hablan de parece un trance, casi levita, esto es una cosa muy rara, ¿cierto? Es una cosa muy, muy espiritual, dicen las personas coloquialmente. ¿Eso te pasa? O sea, ¿en qué punto andas físicamente, uno qué siente? No, yo creo que lo más interesante de estos procesos en el tiempo es la presencia, se construye una presencia y uno está por fin ahí. No estás pensando en nada más, ni si estoy cansada, si mañana qué va a pasar, qué pasó ayer, qué está pasando. Uno se abstrae. Es total, pero estás por fin ahí. Y yo pienso que eso es finalmente la importancia de ese tipo de performance, de piezas, es instaurar una presencia en un espacio y hacer una serie de construcciones que solamente cuando el público empieza a compartirlas con uno se empieza a dar cuenta que hay algo que está pasando que no necesariamente realmente podría ser en el caso de Arco, pasar la arena de un lado al otro. Lo más interesante empieza a volverse es todo lo que está pasando como en los intermedios, ¿no? Como en esas mitades que no es ni el montículo grande ni el pequeño montículo a donde pasa la arena, sino son todas estas partículas de arena que quedan sobre el piso, son los pasos, es la respiración, es de pronto como una pausa que existe y de repente abre como estas instancias en las que casi que pareciera detenerse el tiempo, que me parece algo increíble porque introduce como un aspecto muy chamánico entre algo muy contemporáneo, por ejemplo. Entonces empiezas a tener una conversación que ya va mucho más allá del hecho también de la obra plástica como tal. Después de unas 26 horas de ir y volver, traer maíz, hacer unas bolitas de maíz y marcarla con tus dientes, estaba planeado como para 24, fueron 26 más o menos las horas en las que ejerciste ese performance. Y yo me la encontré en una banquita en Medellín fumando un cigarrillo. Todo el mundo pensaba que esta mujer estaba por encima del bien y del mal, que era una especie de yogi, pero resulta que es una persona común y corriente, digamos, mundana también. Total. Pero tiene que haber una especie de entrenamiento para esto. Yo tengo una preparación y soy muy juiciosa en ciertas cosas ahora. Claro que soy humano. O sea, es algo... Es muy chistoso que a mí me pregunten esas cosas porque es como si alguien sale de hacer ejercicio o algo y se toma un Red Bull porque necesita como A mí ese día fue muy bello porque además venía de una experiencia muy fuerte en el Museo de Antioquia y cuando fumo me pega otra vez a la tierra. Es como bienvenida, como otra vez está acá. Estamos acá, mi cabeza baja, mi cuerpo como que se vuelve y se detiene como entre la temporalidad real, digamos, de las cosas. Pero va mucho más allá como del vicio también. Puedo dejar de fumar un montón de tiempo. O sea, no es algo de lo que dependo literalmente para estar. Me parece que en estos días, por ejemplo, terminé el performance de Flora y estaba muy cansada. Y había alguien a la entrada de Flora que conocía y tenía también un cigarrillo. Le dije,
necesito Regáleme un uno. poquito. Y es como otra vez respirar el aire de acá, que me permite como ese tránsito rápido en volver acá. Bueno, acabas de mencionar Avistamiento, que fue el performance que ejecutaste en Flora, con una gran cantidad de personas que estuvo a tu alrededor, unos 17 artistas que hicieron un montón de actividades, una construcción. ¿Cómo te fue? Pues Avistamientos es un proyecto, creo que es un proyecto bastante ambicioso, que dura vamos a estar hasta el 27 de octubre, en el que están interviniendo 17 performers más para una de las piezas, un escultor, Fernando Pinto, que está haciendo toda la talla de un huevo, Juan Pablo Rodríguez, que es un artista, un virtuoso increíble que me ayudó con la parte de la música, que me parecía muy importante incluirla porque el ingrediente sonoro es bastante importante durante todo este proyecto, pero no lo anuncié como un proyecto de performance. Lo anuncié como un proyecto porque pienso que toca otras cosas también. Toca una conversación sobre performance que me parece pertinente en el país también. Ajá. Entonces toca muchas formas de lo que podría ser un performance. O, por ejemplo, en la obra que hice este fin de semana en Flora, hubo gente que decía, ¿esto por qué es un performance? Porque es una cosa más estática, es objetual mucho, y relaciona muchos elementos que a mí me interesan, pero que no necesariamente están en acción como la gente pudo haberlo pensado que iba a estar en acción. ¿Qué es la construcción del nido? Es el nido. Pues el nido que ya pasó y que está en el espacio, digamos. Y también es como esta situación de yo quiero ir a ver a un artista y yo tengo este concepto del artista y si el artista no me presenta eso, entonces no me gusta. Ah. Sí, es un poco jugar con la decepción que me pasó a mí cuando estaba avistando pájaros. Como vengo siguiendo este pájaro y de repente no lo veo. Y estaba muy frustrada. Y un biólogo me dijo, el problema es ese. Usted viene con una idea fija de qué es lo que quiere ver, pero resulta que hay 1000 cosas más pasando y usted no las está pudiendo ver porque simplemente quiere ver una de las franjas de lo que está pasando. Pero eso entonces es como una disculpa, es la palabra, para ver otras cosas. Creo que sí. En gran parte lo que va a pasar en Flora también es que se ven otros procesos que yo no había revelado mucho. Y es como toda esta parte, por ejemplo, de los dibujos, que me parece muy interesante porque para mí el dibujo y las acciones están muy cercanas. Y es un accionar continuo y de hecho mucho de la documentación de este trabajo se desplaza al dibujo. La relación con la escultura desde el performance, que la he anunciado en otras piezas, entonces también es un poco trabajo retrospectivo entre la misma obra sobre obras mías. Hay otro segmento que tiene relación con una parte histórica, que fue un performance que yo hice en el 98 cuando empecé a trabajar con cóndores. Entonces hace como una vuelta muy interesante sobre varios puntos que he tocado en diferentes momentos de mi cuerpo de trabajo, pero también revela mucho lo que va a pasar a futuro. El trabajo con los 18 performers me parece muy importante porque también es plantear una posible disolución en otros cuerpos. No necesariamente me tengo que presentar yo. Eso es un paso ahí enorme. Interesante. Es también entregarle como el trabajo como a otras generaciones, que me parece supremamente importante. Es abrir esa posibilidad de que otros cuerpos interpreten el mismo trabajo, así yo esté trabajando con ellos. Entonces, esta posibilidad también de lo interdisciplinar me parece importante, sin yo pretender ser un artista interdisciplinario, ¿sí? Pero sí me parece importante, y ahí se nota mucho, por ejemplo, el viaje a Londres, en el que los artistas son mucho más abiertos a hacer colaboraciones con otros artistas entre sus propias obras. Son mucho más tranquilos con las ideas, son mucho más tranquilos. Ahora, hay un respeto profundo por la idea. Entonces yo trabajo contigo, pero hay un claro entendimiento de cómo estamos colaborando, que me parece muy pertinente también en un país en donde continuamente vemos como reseñas de obras en los trabajos de otras personas. O sea, me parece importante como establecer una conversación clara en torno al performance y seria. Este proyecto de avistamientos, para hacer un resumen, empezó en Nueva York viendo unas águilas. Sí, la primera vez que la vi fue en Nueva York y me pareció muy sorprendente porque casi nunca se ven. Y desde ese día dije, yo quiero hacer algo, yo quiero seguir este pájaro. Entonces se desprende pero da un vuelco muy grande porque no necesariamente muestro el pájaro.
y en algún punto pensé que iba a ser muy como de biología, como un estudio muy específico sobre el animal y esto. Pero lo muy bello también fue que en la medida en que empezamos a hacer toda la migración juntas, las águilas y yo. O sea, bajaste desde Nueva York hasta... Hice un pedazo de la migración, sí, todo, hasta llegar al Conveima, y justo aparece José Roca y me ofrece la residencia en Flora. Entonces le propuse que era mucho mejor si en vez de plantear un proyecto pequeñito para Flora, pues si mejor como que hacíamos el proyecto en grande, de todo de una vez. Y en la mitad del proyecto, digamos que lo que me di cuenta era que lo que me estaba mostrando el águila era más importante que el águila. O sea, ya hay toda una investigación en torno a las águilas, o sea, los biólogos lo han hecho, está ahí, no es una cosa que yo... Sí, no hay nada que aportar ahí. No. Pero sí, el gran aporte es como el contenido humano, ¿no? Como ese volver a sorprendernos con el otro, el avistarse, y mucho lo estoy planteando así, es un espacio en el que de pronto tú te empiezas a encontrar con personas que son interesantes, que de pronto te sorprenden, o de pronto te sorprenden por cosas que no son tan agradables, pero algo te conmueve o te mueve, que me parece muy importante, y por eso el proyecto se vuelve un proyecto mucho más extensivo, o sea, como más largo en el tiempo, con actividades distintas también. Entonces, en esa misma instancia también lo que estoy haciendo también es tratar de buscar nuevas audiencias. Me interesa mucho como no solamente que la gente del arte vaya. A propósito de avistamientos y de encontrar nuevas personas, ¿cómo es posible que en Bogotá haya 18 performances? O sea, 18, porque uno no conoce más de 4, o sea, en la escena, por llamarlo de alguna manera, no funcionan más de 4 o 5 personas que de manera testaruda y fuerte siguen haciendo, sí, han trabajado en este tema. Pero yo pienso que hay una cantidad de gente joven muy interesante que, por razones obvias también, porque no hay muchos espacios, no hay muchos espacios tampoco que apoyen decididamente el performance. No hay ninguna institución que tenga realmente un programa curatorial de nuevos medios en el que está incluido el performance. No hay nadie escribiendo sobre performance. Realmente hay muy poquitas personas. O sea, está Ricardo Arcos de la Universidad Nacional, que es una persona que sabe del tema. Está Consuelo Pavón, que sabe el tema, pero de los críticos a nadie le interesa hablar de performance, porque tampoco creo que haya un conocimiento serio sobre el asunto. Entonces escribir se vuelve muy difícil. Pero todas estas nuevas generaciones creo que están haciendo algo increíble y muy valiente. Y es que no están esperando a los galeristas, ni están esperando al gran personaje que los vaya a producir y los vaya a mostrar en tal sitio, sino que están mostrando ellos como consistentemente en un montón de otros, de lugares un poco que no están como en el foco, pero sí suceden cosas. Entonces a mí la experiencia de haber encontrado estos performers, que fue a través de un taller que se dictó en Flora, me ha abierto a mí también un espectro en el que me doy cuenta que sí hay gente haciendo cosas, que hay gente talentosísima, generando propuestas importantes. Está Jennifer Caro, Mario Orbes, Andrés Suárez, Rafael Duarte. O sea, hay una serie de gente joven que realmente están haciendo un trabajo muy juicioso, que por ejemplo salieron de la maestría de Artes Vivas de la Universidad Nacional y que están tratando de encontrar como unos espacios. Entonces creo que también esa posibilidad de trabajar con ellos y hacerlos parte del proyecto es visibilizar, por lo menos como estos artistas que deberían estar en otros lugares también. En el mercado, que es otro asunto complicado, como todos, pues en esta actividad que tú desarrollas, que parece que ninguna es fácil, ¿qué vende un coleccionista? ¿Colecciona performance? Sí. ¿Y qué adquiere? Por ejemplo, yo he tenido la gran fortuna de una coleccionista de aquí, la colección Barón, compró el script de un performance. ¿El Entonces, script? Sí. ¿El texto? El texto, y lo que esto pues, genera es la posibilidad de volver a presentar el performance y no necesariamente comprar documentación, por ejemplo, o las fotos que vienen. A mí me interesa mucho la documentación, me parece importante, me parece que es la forma como un artista que trabaja con performance puede vivir. ¿Sí? Ahora también hay un montón de otras estrategias que surgen dependiendo también de qué tipo de trabajo se produce, ¿no?
pero creo que esa posibilidad de la reactivación de las piezas también es muy importante, es como un repertorio en teatro, no sé. Sí, como la música. Tal cual. Entonces me parece que ya con eso en juego se abren las posibilidades realmente de empezar a pensar en coleccionar performance como tal. Y esa colección, esa venta, ese script, ese texto, ¿puede ejecutarlo otra persona? Sí, sí, en este caso yo sí dije que sí. Lo único que tienes que pasar como por una preparación que yo doy. Pero si yo no lo puedo hacer, la idea es que haya otra persona. O sea, la idea siempre es que cuando tú introduces otro cuerpo entre la obra es casi, pues es una reinterpretación. De alguna manera sufre un cambio enorme, pero pienso que cada vez que se vincula un cuerpo, por ejemplo, otro cuerpo que no sea yo, adquiere una relevancia y una vigencia. Y a mí eso me interesa mucho, esa posibilidad de poder volver a ver las piezas, y obviamente esto viene también como un gran legado de lo que hizo Marina Abramović en el Guggenheim con las 7 piezas fáciles, creo que es la traducción, en el que hizo reenactments de Joseph Beuys, de Gina Pane, de Vito Acconti. Entonces me parece que hay una oportunidad muy, muy grande de volver a ver las acciones, las que se pueden ver, porque obviamente hay otros performances que están ligados a un contexto histórico, a un momento específico del artista, y entonces el artista decide si esto se puede o no. Pero en muchos casos sí me parece maravilloso que las instituciones puedan tener la oportunidad de volver a presentar un performance que fue importante. Ahora, si no hay un script y no hay los permisos, no se pues puede. no se puede. Pasar de ver unas fotocopias ajadas de una obra de Marina Abramović a estar trabajando con ella, eso es un salto de muchos años. De muchos años. De muchos años. Sí. ¿Eso te marcó un momento importante en tu profesión? Creo que para cualquier persona que tiene como un maestro al que admira y que cruzas obviamente su trabajo, o sea, mi obra y la obra de Marina son diametralmente distintas, pero la situación con la larga duración, la intención es muy similar. El poder haberla conocido para mí pues fue una fortuna, me afirmó muchas cosas, me abrió las puertas a muchas otras. Y también tengo muy claro que siempre que hay un gran maestro, hay un gran corte, ¿no? Entonces, pienso que haber tenido, por ejemplo, la experiencia de reactivar las piezas de Marina en el MoMA, me dejó ver a mí la gran posibilidad que había ahí para el performance, no solamente para Marina, sino para todos nosotros. Porque qué mejor que ver la obra otra vez, o sea, claro. es mucho mejor pasar por la experiencia que ver la ropa, el video, sí, las miles de fotos, toda esa cosa. Entonces creo que el diálogo con ella en esa instancia fue muy importante, me dejó ver un pedazo también que para mí era muy importante, y era cómo se hace una retrospectiva de un artista performance. Yo tengo una última pregunta, y es, ¿en qué momento de tu carrera te sientes? Porque ya estás actuando con colegas, estás moviendo cosas ahí en tu entorno de tu profesión. ¿En qué momento te sientes? No, yo siento que estoy en un muy buen momento, pero siempre pienso como que hay tanto más, ¿no?, que hacer, hay tanto más que corregir. Siento que hay cosas que estoy aprendiendo hasta ahora, de verdad. En gran parte estoy muy metida en la parte del performance, pero todo este mundo de lo comercial también es como una prueba siempre de ver qué funciona, qué se entiende, cómo se entiende, si no se entiende, si lo que estás haciendo tiene resultados de ciertas maneras o no. Entonces siempre siento que cuando uno está haciendo performance nunca está como en un momento en el que diga estoy en este punto, estoy acá, no. María José Arjona, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el apoyo también. Aprendimos muchísimo, estamos creo que en Directo Bogotá y en Arteria felices con que hayas estado con nosotros. Mil gracias. Y espero que ustedes también hayan disfrutado de este encuentro, y los invitamos a que sigan pasándose por estos lugares del arte en donde les ofrecemos todo lo mejor que está pasando en Arbo 2015.